Entonces, nuevamente a todos, buenas tardes y gracias por continuar acompañándonos en el retiro del día de hoy, primer día, mañana estaremos continuando también. Y bueno, a continuación la idea es compartir un kirtan y ese kirtan intentarlo explicar, ¿sí? Y eso va a ser nuestra próxima charla básicamente, una de los principales kirtans en relación al santo nombre, siendo que todo está girando en torno al santo nombre, a la práctica de japa, etc. El día de hoy vamos a compartir un kirtan muy, muy interesante de Srila Bhaktivinoda Thakur, conocido como Amara Jivana, que se traduce muchas veces como mi vida, como una canción, digámoslo así, autobiográfica. Entonces yo voy a estar cantándola, aquí tengo la mridanga, les voy a compartir por la sección del chat el link, un link donde pueden encontrar la letra de la canción. Ahí lo acabo de enviar, allí se encuentra la letra en bengalí y luego la traducción en inglés. Yo voy a cantarla en bengalí y luego voy a leer la traducción al español para que todos tengamos una idea y luego compartir algunas palabras también tratando de explicar el contenido y expandiendo un poquito más sobre la idea de este kirtan en relación a principalmente uno de los famosos versos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el tercero del Sikshastakam. Entonces voy a ir, ustedes si quieren pueden acompañar desde allí, lo que sí, no voy a activar el micrófono porque aquí Zoom, sí, con la yapa no hay problema, pero a la hora de responder a tiempo, todos al mismo tiempo, no creo que vaya a estar muy coordinado y puede ser un poquito complejo, pero cada uno de ustedes puede responder desde su lugar, ahí tienen la letra, y participar del kirtan a distancia, otra variante de experiencia devocional virtual. Entonces vamos a cantar Amar Jivana de Sri Thakur Bhaktivinoda Ki Jai. Amara Jivana Shada Papirata Nahiko Punera Lesha Amara Jivana Shada Papirata Lesha Nahiko parire udvega dichai je koto diyache jivere klesha parire udvega diyachi je koto diyachi jivere klesha nija sukha lagi papi nahi dori Dayahina Sharta Paro Nija Sukha Lagi Papi Nahi Dori Dayahina Sharta Paro Parasukhe Dukhi Shadamitya Bhashi Paradhuka Sukha Paro Parasukhe Dukhi Sadamithya Bhashi Paradhuka Shukhakaro Ashisa Kamana Hridi Maje Mura Krodidambha Parajana Ashisa Kamana Hridi Maje Mura Krodidambha Parajana Madamata Sadha Vishaye Mohita Hinsahar Babi Bhushana Madamata Sadha Vishaye Mohita Hinsahar Babi Bhushana Nidralasya hata Shukarye virata Bhakarye udyogi ami Nidralasya hata Shukarye virata Bhakarye udyogi ami
Pratishtalagiya Satyaya Charana Lubhanata Sadikami Pratishtalagiya Satyaya Charana Lubhanata Sadikami Ehino Durjana Sajana Varjita Aparadhi Nirantara Ehino Durjana Sajana Varjita Aparadhi Nirantara Shubhakarya Shunya Sadhanartha Mana Nana Dukhe Jara Shubhakarya Shunya Sadhanartha Mana Nana Dukhe Jara Bharda ke kona upaya bihina Tathidhinaya kinchana Bharda ke kona upaya bihina Tathidhinaya kinchana Bhakati vinoda prabhura charane Kore dukha nivedana Bhakati vinoda prabhura charane Kore dukha nivedana Hamara jivana sada pape rata Nahi ko punera desha Hamara jivana sada pape rata Nahi ko punera desha. Jai Shri Thakur Bhakti Vinod ki Jai. Vamos a compartir la traducción de esta canción. Amar Jivana, nuevamente, ¿no? Mi vida, dice Bhaktivinoda. Amar significa mi, Jivana, vida. Entonces, prepárense para la traducción, es un poco intensa, pero ya la vamos a explicar para que nadie se me aterre y quiera abandonar el retiro antes de tiempo. Entonces, la primera estrofa, Bhaktivinoda Thakur dice: yo soy un pecador impío y he causado gran ansiedad a otros y grandes problemas. Nunca he dudado en ejecutar actividades pecaminosas para mi propio disfrute, desprovisto de toda compasión, preocupado únicamente con mis propios intereses egoístas. Siempre me sentí triste al ver a otros felices. Soy un perpetuo mentiroso y la miseria de otros es una fuente de gran placer para mí. Los deseos materiales dentro del fondo de mi corazón son ilimitados. Estoy lleno de ira, entregado al falso orgullo y la arrogancia, intoxicado por la vanidad y confundido por asuntos mundanos. La envidia y el egoísmo son los ornamentos que visto. Arruinado por la pereza y el sueño, me resisto ante toda actividad piadosa. Aún así, soy muy activo y entusiasta a la hora de ejecutar actos impíos. En relación a lo que es fama mundana y reputación, me ocupo en la práctica del engaño. De esta forma me veo destruida mi propia codicia y siempre estoy lleno de lujuria. Una persona tan vil y malvada como esta, rechazada por personas divinas, es un ofensor constante. Y yo soy tal persona, desprovisto de toda buena actividad, por siempre inclinado hacia el mal, desgastado y arruinado por diversas miserias. Ahora en mi vejez, privado de todo medio para el éxito, desprovisto y empobrecido, Bhaktivinoda narra su historia de aflicción a los pies del Señor Supremo. Shri Thakur Bhaktivinoda ki Jai. Gaur Premananda Hari Bol. Entonces vamos a compartir algunas ideas acerca de este verso y lo que implica el mismo. Como mencioné, esta canción se conoce como Amar Jivana.
y en donde Bhaktivinoda Thakur de alguna u otra forma entrega un relato autobiográfico de cómo él se percibe a sí mismo. Esta es una canción dentro del libro de canciones de Thakur Bhaktivinoda Thakur llamado Saranagati, o rendición o entrega, ¿no? Aquella toma de refugio voluntaria, no obligatoria del alma para con Krishna. Entonces, hoy mencioné que iba a cantar uno de los kirtans principales al santo nombre. Obviamente existen muchos otros. Este es uno de ellos. Y bueno, básicamente, perdón que estoy silenciando algunos, también es uno de los kirtan favoritos. Quizás no es el kirtan favorito, pero debería serlo. De más de uno, ya que aquí Bhaktivinoda Thakur está mostrando un extremo tipo de humildad que obviamente debe ser comprendida, para no ser confundida con baja autoestima, depresión o algún tipo de expresión emocional disfuncional como puede parecer a una primera vista. De hecho, Prabhupada Bhaktisiddhanta él mencionó, para aquella persona que no encuentra un gusto en esta canción, no hay esperanza de acceder al lila eterno de Radha Govinda. En otras palabras, el punto aquí es, para aquella persona que no da con el nivel de humildad que Bhaktivinoda Thakur muestra aquí, no podemos acceder al plano último sin ese tipo de humildad. Entonces vamos a explicar cómo es que se expresa la humildad en este nivel, y obviamente luego vamos a descender por un momento a nuestra situación, ya que existen diferentes tipos de humildad, todo lo cual va de la mano con el canto al santo nombre. Con esto me refiero. Hoy nos estamos concentrando en este kirtan, ya que nos va a hablar de un tipo de humildad que representa la actitud idónea para abrazar el canto. Entonces en esta canción Amar Jivana, como dije, se encuentra en el conjunto de Kirtan de Bhaktivinoda Thakur Saranagati, y Saranagati está dividido en 6 etapas. Una de ellas es Dainya. Generalmente considera la última, Anukulya Sankalpa Pratikulya Savarjanam Rakshisyati Vishwaso Goptritui Varanam Tata Atmanikshepan Karpanye Sadvidasranagati. Karpanye es otra forma de decir Dainya, quiere decir humildad. Generalmente se empiezan con las otras etapas, aceptar lo favorable al servicio de Krishna, rechazar lo desfavorable, confiar en que Krishna nos va a proteger, aceptar la manutención de Krishna, entregarnos a Krishna viendo que todo es de su propiedad, y humildad. Un tipo de humildad muy profunda. Pero Bhaktivinoda Thakur en su ciclo de canciones, él comienza a hablar de estas 6 etapas, empezando por Dainya, por Karpanya, por humildad, queriendo enfatizar un punto que es, la humildad debe estar ahí desde el mismo comienzo, alguna forma de humildad, la cual eventualmente va a alcanzar otras formas de humildad. Entonces, obviamente, en este verso podemos quedar un tanto desconcertados al escuchar a alguien como Bhaktivinoda Thakur, de quien escuchamos que es una gran personalidad. Aquellos que conocen su vida y obras pueden darse rápidamente cuenta, estamos hablando de una personalidad santa, iluminada, del más elevado calibre espiritual. Pero él aquí está diciendo, estoy lleno de ira, de odio, de envidia, no tengo compasión, no hay buena cualidad en mí, etc. No vamos a ir en el detalle de cada palabra de la canción, pero esto nos puede desconcertar. ¿Por qué él dice todo eso? Si sabemos que uno estudia su vida y uno va a ver, eso no existe en él, no hay vestigio de esas cualidades. ¿Será que él está cantando esto para nosotros? O empecemos por la otra idea, ¿será que él realmente tiene eso? Uno estudia su vida y va a corroborar, no, él no tiene eso. Ok, descartada esa opción. ¿Será que él está escribiendo esta canción para que nosotros podamos identificarnos desde nuestra situación con aquellas cosas con las que coincidimos que él menciona ahí? Tampoco, porque realmente él está cantándolo desde un espíritu genuino, sincero, de él sintiendo que tiene eso. Entonces, si no fue para nosotros y realmente no se aplica a él, aunque él mismo está cantando este kirtan desde su propio fuero interno, ¿cómo explicar esto? Entonces, para eso debemos entender, en breves palabras, Thakur Bhaktivinoda se encuentra en las más elevadas cumbres del amor divino, y en esas cumbres el devoto experimenta una sensación muy paradójica. Cuanto más amor hay, menos amor siento que tengo. Cuanto más cerca estoy de Krishna, más lejos lo experimento. Toda una serie de experiencias que vamos a tener que ir acomodando en la medida que avancemos en esa dirección.
como Srila Maharaj diría, ¿no? Si tú te estás aproximando al infinito, prepárate para sentir tu propia insignificancia a cada paso. No como algo malo, entendamos esto. Como si yo estoy ante el océano. Yo no, idealmente, a no ser que sea demasiado, pero demasiado egocéntrico, yo no me puedo sentir grande ante el océano. Pero tampoco me voy a sentir mal. No es que el océano me está insultando, me está volviendo menos. Me voy a sentir afortunado. Aunque aquí parece que Bhaktivinoda Thakur se lamenta, está sufriendo, todo eso está dando en el marco del éxtasis y del amor divino, ¿no? De la inconcebible experiencia de tener algo, pero ese algo que tengo, que es amor divino, es ilimitado, por lo tanto nunca termino de tenerlo. Siempre puedo tenerlo más. Y es tanto más lo que puedo tener, sigamos la idea, que aquello que tengo, aunque ya es mucho, se siente como nada prácticamente. Y es desde ahí que Bhaktivinoda Thakur aquí dice, tengo lujuria, tengo malas cualidades. No porque las tenga, sino porque él está recibiendo un gran vislumbre de todo lo que puede seguir teniendo en el marco del amor divino ilimitado. Y eso genera esa experiencia contrastante. Mahaprabhu mismo dijo, Na prema kando shtidarapi. En mí ni siquiera existe el aroma del amor divino. Pero uno estudia la vida de Sri Chaitanya y no hay nadie como él que exhiba los síntomas extáticos de Prem que él exhibió. Entonces, de vuelta, Vaishnavera Kriyamodra Vijnana Bhuyaha. No es sencillo entender las actitudes, las expresiones de un Vaishnava, de un alma excelsa. Aparenta estar contradiciéndose, aparenta estar diciendo ciertas cosas, pero debemos comprender desde dónde dice lo que dice y obviamente únicamente vamos a entender eso plenamente cuando estemos allí. Ahora podemos tener una idea, tampoco podemos imitar a Bhaktivinoda Thakur, pero sí deberíamos inspirarnos con la humildad que él siente y cómo ese sentimiento lo lleva a él a sentirse tan necesitado, en extremo, que naturalmente eso lo lleva a intensificar su toma de refugio al máximo. Aunque ya venía al máximo, pero siempre se puede más, como digo. Entonces, de esa manera, así juega, así se influye el prema dentro de alguien que lo alcanzó. Así, en la medida que uno avanza, uno se vuelve cada vez más humilde. Y más humilde significa más necesitado, y más necesitado significa más, con más deseo de tomar refugio y por ende con más misericordia llegando. Como dijimos hoy, humildad, anhelo, misericordia. Humildad, anhelo, misericordia. Se van retroalimentando entre sí sin límite. Aquí Bhaktivinoda Thakur está mostrando eso, básicamente. Una extrema humildad, lo cual lo lleva a un extremo anhelo. Si uno estudia el resto de las canciones, vamos a ver que él eventualmente incluso hasta revela su cuerpo espiritual, por lo que vemos que es alguien considerablemente muy excelso. Y eso lo lleva a recibir un tipo de misericordia. Esa misericordia es tan grande que a uno lo hace sentir tan pequeño y quizás nos lleva a expresarnos como aquí Thakur Bhaktivinoda lo hizo. Ahora bien, como digo, no es Bhaktivinoda Thakur, probablemente, lo más probable no estamos allí, y por ende debemos entender, ok, es una humildad extrema, muy particular, muy interesante, de apreciar, de inspirarme con ello, pero ¿cómo tomo la esencia de este contenido y lo aplico en mi vida cotidiana? ¿No? ¿Cómo determino mi situación actual y el nivel de humildad que me corresponde? Entonces es en relación a eso que quiero principalmente hablar hoy y concentrarme en lo que es el tercer verso del Sikshastakam, anunciado por Mahaprabhu, Trinada Pisunichena, Tarora Pisa Vishnuna, Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Quizás esta es en un sentido, y sobre todo para nosotros, en la etapa donde la mayoría nos encontramos, en un sentido esta es la cosa más importante que Mahaprabhu dijo, ¿no? Uno debe cantar el santo nombre en un estado mental humilde, considerándose siento más humilde que la hojarasca en la calle, uno debe ser más tolerante que un árbol, dar respeto a todos, no esperar respeto para sí mismo, y de esa manera uno va a poder ocuparse continuamente en Hari Kirtan, en el canto del santo nombre. Entonces aquí se nos está dando, el Maha Mantra es lo más importante, pero este mantra nos habla de cómo cantar el Maha Mantra, por lo que en un sentido podríamos decir es más importante que el santo nombre, ya que nos revela el espíritu ideal para que Sri Nam se revele plenamente ante nosotros. Entonces recordemos en el Sikshastakam, este es el tercer verso, en el verso anterior, hoy temprano citamos una parte, Mahaprabhu dijo, Durdaiva nidrisham ihajanina anurag. Él dijo, soy tan desafortunado que no siento atracción por ella, ¿no? Y el infortunio de Mahaprabhu tiene que ver con
los anartas. Obviamente él no tiene anartas, pero está representándonos a nosotros en ese momento. Debido a mis anartas, a mis impurezas, a mis aparadas, eso actúa como un obstáculo que no me permite tomar plena ventaja del santo nombre. Entonces, él habló eso en el segundo verso, ¿no? Un tipo de mal comportamiento que genera un tipo de humildad, de sano arrepentimiento. Y ahora en este tercer verso que estamos viendo de aquí, él habla del comportamiento adecuado a tener, ¿no? Otro nivel de humildad. En el verso anterior habló de un nivel de humildad, que es sano arrepentimiento y reconocimiento de mis errores, y cómo eso, tomar responsabilidad por eso y cómo eso obstaculiza mi progreso. Un tipo de humildad. Aquí, tercer verso, otro tipo de humildad, que tiene que ver con la etapa de nishta, ¿no? De firmeza en el bhakti. La etapa anterior tiene que ver con anishta, inestabilidad en el bhakti, y un tipo de humildad que tiene que expresarse en esa etapa en donde nos disponemos a reconocer lo que hay que cambiar. Pero en este tercer verso, que es representa nishta, que quiere decir la meta a medio camino para alcanzar para la mayoría de nosotros, una meta intermedia en todo lo que es el viaje hacia el amor divino. Y como más de una vez se menciona en las escrituras, si hay algo que vaya a obstaculizar el avance principalmente y afectar nuestro canto, son las ofensas al santo nombre, lo que no va a permitir que el pleno poder de Srinam se manifieste. Y aquí en este tercer verso, Mahaprabhu nos enseña a nosotros y al mundo entero cómo mantenernos protegidos de Nama Parad, de toda Parad, cantando el santo nombre con extrema humildad. Entonces, él nos está dando la clave, por ende, para estar protegido de las ofensas y por ende para cantar el santo nombre de una manera tal que la gracia de Srinam fluya sin interrupción alguna. Y no solo eso, no solo cómo estar protegido de ofensas, sino Krishnadas Kaviraj Goswami menciona, cuando él cita este verso en Chaitanya Charitamrita, él dice, este tipo de kirtan, el que Mahaprabhu describe en este tercer verso del Sikshastakam, ¿no? Y Bhaktivinoda Thakur lo extiende en su propia canción que compartimos hoy, este tipo de kirtan es el que hace que el prema despierte en el corazón. No cualquier kirtan, sino un determinado kirtan ejecutado con determinado espíritu conduce el amor divino. Y por eso que este verso, Trinada, Pisunichayana, etc., no aparece en el Chaitanya Charitamrita una vez, no aparece en el Chaitanya Charitamrita 2 veces, sino 3 veces. ¿No? Y muchas veces en las escrituras cuando algo se menciona 3 veces implica, como dijimos, énfasis, ¿no? La idea de dejar en claro un punto en particular. Entonces vamos a brevemente a mencionar en qué secciones se halla este kirtan. Primeramente, en Adi Lila capítulo 17, generalmente lo conocemos en relación a la sección última del Chaitanya Charitamrita. Este verso aparece en el Sikshastakam, último capítulo del Ante Lila. Pero en el Adi Lila, la primera sección del Chaitanya Charitamrita, también aparece este verso. Y en ese contexto, Krishnadas Kaviraj menciona, alzando mis manos, dice, él declaro, todos por favor escúchenme, él está diciendo, ¿no? Intentando capturar nuestra atención. Ensarten este verso en el hilo del santo nombre y llévenlo en sus cuellos para recordarlo continuamente, ¿no? De esa manera, Krishnadas Kaviraj trata de llamar nuestra atención a este tercer verso del Sikshastakam, ¿no? Intentando invitarnos a enguirnaldarnos, ¿no? Realmente con este verso, que este verso sea nuestro ornamento, nuestra decoración. De alguna manera nuestro Kantimala, ¿no? Nuestro collar de cuenta de Tulasi, podríamos considerarlo como una representación de este tercer verso, ¿no? 3 vueltas, ¿no? Trinada Pisunichina, Tarora Pisagishnuna, Amanina Manadena. Y eso nos va a llevar a Kirtaniya Sadahari. Entonces, diferentes formas de cómo meditar y de la importancia que este verso, qué tanto este verso nos tiene que acompañar en nuestro día a día. Esa es la primera vez que aparece Chaitanya Charitamrita. La segunda vez es Mahaprabhu instruyendo a Raghunath Das Goswami. Como ustedes saben, Raghunath Das Goswami es nuestro Prayojan Tattva Acharya, principalmente enfocado en escribir acerca de Radha Dasyam y de la meta última del Gaudiya Vaishnavismo, algo bien esotérico. Y en una ocasión él le pregunta a Mahaprabhu, quiero que me des una instrucción personal. Entonces uno se imaginará qué instrucción le dará a alguien como Raghunath Das Goswami. Algo muy profundo, elevado, pero él parte desde un lugar muy interesante. Le dice, Gramya Katana Sunimbe Gramya Vartanapa. Y le dice, no hables chismes ni escuches chismes. Interesante, ¿no? Por dónde hay que empezar.
no comas alimentos demasiado suntuosos, ni tampoco te vistas muy opulentamente. Obviamente Raghunath Das Goswami, él se vestía con un copín, un taparrabos con suerte, y comía aquello que ni las vacas podían tocar, ¿no? Lo rancio que estaba, comía las sobras de Prashan, de Jagannath, arrojados por allí. Entonces no le estaba diciendo eso a él, en última instancia, sino a nosotros. Y luego este primer verso le dice, no esperes honor a alguno, sino que ofrece respeto a todos. Siempre canta el nombre de Krishna, ¿no? Toda esta parte tiene que ver con este tercer verso. Y dentro de tu mente sirve a Radha y Krishna en Vrindavan. En 2 versos empezó por no seas chismoso y ejecuta Manasa Seva, servicio mental a Radha y Krishna en Braj. Y finalmente luego Mahaprabhu le dice, te he dado mis instrucciones en formato muy sutra, ¿no? Semilla, pequeña, brevemente. El resto de las instrucciones los recibirás del Swarup Damodar. Pero finalmente, Mahaprabhu le dice a Raghunath Das Goswami, si todas las instrucciones sobre este tema tendrían que ser resumidas en un solo verso, sería este, dice Mahaprabhu. Y ahí cita Trinada, Pisunichina, Tarora, Entonces vemos cómo este verso aparece en un contexto muy interesante, Mahaprabhu enfatizándole a Raghunath Das Goswami esto. Y la última vez que aparece, la tercera vez, es en el marco del Sikshastakam, cuando Krishnadas Kaviraj presenta los 8 versos en un orden en particular. Entonces vemos, este tercer verso es muy importante para el aspirante al Bhakti y muy importante para el aspirante al Sudanam, al canto puro. De alguna manera, yo defino este verso como o sea, aquí se describen los 4 principios activos de la vida devocional, básicamente. A veces escuchamos los 4 principios regulativos en relación al consumo de carne, intoxicación, etc. Pero eso tiene más que ver con lo que es la forma de vida humana, con hábitos sáttvicos. Porque realmente ser vegetariano, no intoxicarte, no ir al casino, etc., no es algo trascendental, no es algo espiritual necesariamente. Pero aquí se nos está hablando de otras cualidades, de otros 4 pilares, ¿no? Sunichina, Sahishna, Amanina, Manadena. 4 pilares sobre los cuales construir nuestro proyecto de canto. 4 principios regulativos devocionales. Estas 4 virtudes también pueden encontrarse en alguien que no es un devoto. Tolerancia, respeto, modestia, humildad. Pero aquí se están presentando en el marco de Kirtaniya Sadhari, lo cual nos hablan de otro tipo de virtudes, ¿no? No son las mismas virtudes. Esto en sánscrito se llama Sangha Siddha Bhakti. Significa virtudes que podemos ver en otras personas. En el caso de un devoto, esas virtudes se van a expresar en el marco del Bhakti, de la práctica devocional. Por lo tanto, van a tomar otra forma, van a adquirir otra expresión. Por lo tanto, en este verso encontramos básicamente lo que sería la conducta ideal de un Vaishnava. Cómo conducirnos en nuestra vida, en nuestros tratos con otros y en nuestro canto del Santo Nombre, porque en definitiva es nuestro trato con el Ser Supremo, nuestra relación, nuestro proyecto de relación con Él y todo lo que se extiende a lo largo del día como parte de eso. Las palabras de Srila Sridhar Maharaj, este verso nos estaría hablando acerca de la muerte del ego, por ser un poquito menos románticos, ¿no? Disolver nuestro falso ego, nuestro falso sentido del ser, el cual no es algo tan sencillo, no es algo muy fácil de afrontar. Es una muerte más difícil de generar que la muerte de este cuerpo burdo, por decirlo así. La muerte de este cuerpo burdo se da por sí sola cuando tenga que ser. La otra no se genera automáticamente. Incluso se tendrá que dar en varias ocasiones, quizás luego de varias muertes físicas se dará la muerte del plano del falso ego. Algo no tan sencillo. Arjuna del Bhagavad Gita le dijo eso a Krishna, le dijo, prefiero que los Kurus me maten en este instante desarmado a tener que atravesar la muerte que tú me estás solicitando, ya que Krishna está invitando a Arjuna a morir para vivir, a atravesar la muerte del ego falso, lo cual, como digo, no es algo muy sencillo. Pero en fin, vamos a compartir un poco más en detalle el contenido de este verso en particular, con sus diferentes expresiones, como para tomar más y más conciencia de cómo, entendiendo esto, qué tanto esto va a afectar para bien nuestro canto de Srinam. Srila Sanatana Goswami en su Brihad Bhagavatamrita, el primer libro de nuestra Gaudiya Sampradaya, él describe la humildad interesantemente. Él dice, los sabios describen a la humildad como aquel sentimiento
que hace que la persona más cualificada se considere a sí misma como baja y descalificada, ¿no? Bien aplicada esta definición a Bhaktivinoda Thakur y lo que él mencionó en su Kirtan. Alguien supremamente cualificado, pero que pese a tener tantas buenas razones para sentirse orgulloso, es el punto, él no se siente orgulloso en lo más mínimo. Más bien se siente pequeño, necesitado, en comparación, como digo, al horizonte infinito que tiene por delante. Y entendiendo también que sea alguna cualificación que llegue a mi vida, esa cualificación en el marco del Bhakti estoy hablando, como aspirantes a la devoción, si Bhakti llega a mi vida y me cualifica de tantas formas, como de hecho lo va a hacer, yo debo entender, mis cualificaciones no me pertenecen, no puedo apropiarme de ellas. Más bien, el Bhakti está cualificándome, es la gracia del Bhakti, y el Bhakti es un regalo que no me puedo dar a mí mismo. No es justicia, no es merecimiento, es misericordia sin causa. Entonces, si la misericordia sin causa me cualifica, ¿cómo yo me voy a poner orgulloso de eso? Si yo me enorgullezco de la cualificación que recibí a través de algo que yo mismo no me puedo dar, ¿qué sentido tiene eso, no? Generalmente cuando nos enorgullecemos es porque pensamos, yo lo hice, yo lo logré, es mi propiedad, es mi mérito. Pero cuando hablamos de Bhakti, por definición el Bhakti es un regalo que no nos podemos dar a nosotros mismos, sino que se nos es dado desde arriba una gracia inmerecida, injusticia divina, como lo llamamos, y por ende, la forma en la que eso se nos da nos invita a no sentirnos orgullosos, más bien a sentirnos agradecidos, pequeños y afortunados ante esa conexión. Otra definición interesante de humildad, que si la Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur entrega, él dice humildad, indirectamente él define la humildad. Él dice la humildad es aquello que se encuentra ausente en donde existe un espíritu de disfrute. Traten de pensar la idea. Humildad es aquello ausente en donde predomina un espíritu de disfrute, en donde yo me siento el disfrutador, en donde yo me veo como el centro, y en donde yo contemplo todo a mi alrededor, como hablamos hoy, como tan matras, como objetos para mis sentidos, santo nombre incluido, Vaishnavas incluido. Entonces, eso no es humildad. En otras palabras, verdadera humildad implica yo no soy el centro, yo no, en mí no elijo que predomine un espíritu de disfrute, sino más bien un espíritu de dedicación y servicio. De vuelta, todo esto tiene que ser llevado a cabo con realismo, con sobriedad, no con neurosis ni paranoia. También cómo abordamos y aplicamos la humildad a nuestra práctica tiene que ser algo sano y sostenible. Siempre recuerdo a Thomas Merton mencionando que la humildad es una virtud, no una neurosis. Entonces debemos aprender a aproximarnos a semejante atributo desde un lugar sostenible, como digo, de un lugar alegre, de un lugar afortunado, incluso aunque en etapas avanzadas pueda tomar una forma aparentemente triste, por decirlo así, ¿no? Si uno escucha a Bhaktivinoda Thakur puede pensar, uy, pobre, ¿cómo está sufriendo? No, no está sufriendo. Está en el marco del éxtasis, expresando su éxtasis de una manera particular. Existe el sufrimiento en el amor también, entendamos eso. Por ejemplo, la compasión implica eso, ¿no? Si yo soy compasivo, quiere decir, yo sufro ante el dolor de otro, pero sufro desde un lugar no venenoso, no envidioso, sino empatizo con esa persona y quiero ayudarlo, porque lo quiero, sufro. Me apropio de su sufrimiento, lo vuelvo mío, lo siento y intento remediar la experiencia. Entonces, es un sufrimiento dentro del marco del amor. Y ese sufrimiento expande el corazón, no lo contrae, como otros sufrimientos motivados por el egoísmo, la envidia. Entonces, ese es el punto que siempre y una y otra vez debemos entender. Cuando alguien tiene amor divino, tanto la alegría como el aparente sufrimiento que se presenta en el amor divino, los dos son extáticos. Ahora, cuando alguien está llevando una vida materialista, tanto el sufrimiento como la así llamada felicidad materialista, ambos son llenos de sufrimiento y vacío, aunque parezca felicidad. En el otro caso, aunque parezca sufrimiento, no lo es. En este plano, aunque parezca felicidad, no lo es. Porque está condenada, tiene los días contados, básicamente. Entonces, en relación a la humildad está muy, muy cercana a la devoción. Es una cualidad que va muy de la mano con el bhakti. Sanatana Goswami mismo menciona que no hay prácticamente diferencia entre humildad y devoción.
El uno es ímpetu para el otro. Él diría, la humildad es el aire vital que da fuerza a nuestro canto del santo nombre. ¿No? El canto sin humildad es un canto sin vida, básicamente. Por lo tanto, el que canta debe estar especialmente familiarizado con estas palabras de Mahaprabhu. El canto le da vida. Y este tercer verso del Sikshastaka nos ayuda a ponerlo todo en contexto, ¿no? Más allá del canto incluso, en el día a día, ¿no? Al menos en lo personal es algo que a mí me ayuda mucho. Cuando quiera que experimente alguna dificultad, algún problema, alguna incomodidad interna, intento recurrir a este tercer verso y siempre este verso me alinea, siempre este verso me muestra en dónde debo ajustarme, ¿sí?, para acomodarme a la situación, más que exigir a la situación que se acomode a mí, ¿sí?, más que atacar, más que criticar, no. ¿En qué estoy fallando yo al aplicar este verso? ¿En dónde estoy fallando en ser humilde, en ser tolerante, en dar respeto, en no esperarlo? Y cuando algo nos incomoda, y si honestamente vamos a este tipo de revelaciones, vamos a encontrar siempre hay algo por mejorar ahí, y por ajustar eso vamos a entender cómo el medio ambiente se transforma. ¿Mm? Ese es un punto muy importante que ahora vamos a hablar. En este verso Mahaprabhu muestra cómo al tener las cualidades aquí presentes, el entorno se empieza a transformar. De vuelta, quizás alguien pueda decir, uy, Maharaj, esto me suena muy elevado, esto es imposible, pero ¿mm?, entendamos que no es imposible. Puede ser complicado, puede ser difícil, pero no imposible. Por ejemplo, soy más bajo que la hierba. ¿Cómo realizar eso? Me parece extremo. Yo no soy más bajo que la hierba. Pensémoslo más de una vez, ¿no? Por ejemplo, la hierba no presta oposición al medio ambiente. Está allí prestando servicio para que nosotros caminemos descalzos, caminemos por encima. No se queja, actúa como alfombra, no presta oposición al entorno. Y nosotros quizás sí lo hacemos. En ese sentido, debemos realmente concluir, si así lo es, la hierba está por encima de mi cabeza. La hierba es mi guru. Obviamente esta etapa, Nishta, que representa este tercer verso, principalmente tiene que ver con despertar a esa realidad, ¿no? ¿No? En esta etapa, a la naturaleza misma le habla a Mahaprabhu, como un Siksha Guru, el árbol, la hierba. Uno empieza a entrar a la tierra de gurus, como diría Siddhartha Maharaj. Entonces, más que nosotros intentar transformar la naturaleza, ¿no?, como muchas veces la sociedad actual, la ciencia moderna intenta realizar, ¿no?, más bien debemos buscar lo opuesto, ver que la naturaleza nos transforme, nos instruya, nos entregue sus mensajes, pero nosotros tener, ¿no?, oídos para eso. Entonces, en ese sentido, Nishta podríamos definirlo como el hecho de prestar una atención muy especial y muy constante, ¿no? Estar atento, despierto en una determinada dirección, ya no tan distraído y pudiendo escuchar, ¿no?, la naturaleza que va a develar su mensaje hacia nosotros. Ya no nos va a ver como una amenaza, ¿no? Si uno avanza con espíritu de disfrute, la misma naturaleza va a replegar su revelación porque se va a sentir atacada por nosotros. Pero cuando ya dejamos de ser una amenaza para el entorno gustosamente va a compartir todo su contenido. Entonces, de esta manera vemos cómo este verso nos habla de algo muy real, muy vivo. Todo cobra una vida que hasta ahora quizás no vemos. Entonces, este verso nos lleva a una vida espiritual realmente experiencial, digámoslo así, ¿no? Donde Krishna, que en un comienzo es más bien considerado como una persona teórica o teológica, comienza a volverse una persona real. Lo que ahora en teoría sabemos que es real se vuelve más real aún. Y obviamente, como mencionamos siempre, el tipo de humildad que este verso nos menciona tiene que ser aplicado también en relación, en nuestra relación con los Vaishnavas, básicamente. Esto no es algo barato. ¿No? Solamente me siento, canto japa, soy humilde, tolerante en mi cuarto de meditación, no tengo desafío, no tengo exigencia, aunque si voy hacia adentro va a haber desafío, exigencia. Pero mi punto es, hay que saberlo aplicar correctamente en nuestras relaciones y especialmente con los Vaishnavas, no necesariamente con cualquier demente de este plano, porque obviamente hay que saber cómo expresar la humildad y la tolerancia. No es que si alguien viene y me quiere partir un palo en la cabeza, tengo que ser humilde. ¿No? Hay que entender cómo se expresa la humildad dependiendo cada caso. Entonces todo eso va a ser conjugado por consideraciones internas, más allá de la apariencia externa incluso, ¿no?
Una verdadera humildad tiene que ver con una humildad mental, no con un show externo de gestos, reverencias, pranam, mantra, ni nada. Sino con, si hacia más diría humildad en la práctica, es seguir la instrucción desde un lugar, seguir la instrucción de superior, que sé que es superior y llega a mí. Entonces, si por seguir la instrucción mi guru me solicita que me suba al altar para limpiarlo, no es que me estoy creyendo la deidad. Uno puede pensar, este no es humilde, está arriba del altar. Y otra persona puede estar dando muchas reverencias buscando fama de santo. Y ahí no hay humildad, aunque parezca que la hay. Entonces, Trinada Pisunichina. Luego, Mahaprabhu dice, Tarora Pisa Gishnuna. Difícil resumir, aquí hay tanto por decir con este verso. El límite último de la tolerancia, más tolerante que un árbol. El ejemplo del árbol aquí indica nishta también, ¿no? Firmeza. El árbol es firme, no solo tolerante, bien enraizado, inamovible, básicamente. Y en las palabras de Bhaktivinoda Thakur, cuando él explica este verso, interesantemente, él no dice solamente el árbol está tolerando, aguantando, sino que mientras tolera, da. Él define este tipo de tolerancia como compasión pura, libre de envidia o misericordia. ¿Por qué? Porque el árbol está siendo cortado, pero mientras el árbol está siendo cortado, él sigue dando misericordia. Da sombra, da refugio, da fruto, da aire. Tantas cosas da, incluso mientras es atacado. Como dice la famosa frase, sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo corta. Entonces tenemos mucho que aprender de un árbol. El punto es, cuando vemos un árbol, pensamos en este verso, ¿a dónde está nuestra atención? ¿A dónde estamos nosotros? En Nishta, cuando veamos un árbol, no vamos a ver un árbol, vamos a ver un guru. Cuando veamos el pasto, vamos a ver otro parampara allí enseñando. Vamos a entrar en la tierra de gurus. Allí vemos qué tan importante es incorporar estas virtudes. Y finalmente luego se dice amanina manadena. Amanina significa modestia, no esperar respeto, y manadena significa veneración, ofrecer respeto. De las dos partes, por si no quedan claras la idea. Entonces el devoto, un verdadero devoto, desarrolla humildad, desarrolla tolerancia, se vuelve un sadhu y es digno de ser reconocido como tal, pero generalmente, pese a eso, el devoto seriamente evita, ¿no?, identificarse como sadhu, caer en el orgullo de creerse sadhu. Y para eso él comienza a ver a todas las entidades vivientes como el lugar del reposo del Señor, ¿no? Krishna presente en todas. Y de esa manera ofrece veneración a todos, haciendo su aporte, haciendo su contribución sustancial, sin querer destacarse, sin querer llamar la atención. A veces se dice que el Vaishnava es como la sal. Cuando uno come, si la comida no tiene sal, uno va a quejarse. ¿Qué pasa? Esto no tiene sal, no tiene gusto. Ahora, si la sal está en su punto, nadie va a elogiar la sal. Nadie va a decir, qué bien que está la sal, qué rica la sal, qué bien que... No, quizás qué buen condimento este tal otro, qué buena está, qué bien lo cocinás, pero la sal no va a ser glorificada. Ahora, si falta, ahí nos damos cuenta, todo depende de eso. Entonces, el Vaishnava es como la sal, ¿no? Todo depende de él, pero él, aunque está en el lugar correcto, haciendo su aporte, evita pasar a la primera plana, etc. Amanina y manadena. Manadena quiere decir, como decíamos, veneración. Entonces, de esta manera el devoto venera a todos, entendiendo cada cuerpo es un templo de Krishna, ya que él está residiendo allí en el corazón de todos, por lo tanto, cada persona es respetable, digna de respeto para un devoto. Incluso el cuerpo, ¿no?, el templo, puede estar roto, sucio, pero aún es un templo. Como diciendo, incluso esa persona no se está comportando de la mejor manera, aún sigue siendo un templo de alguna manera, porque el Señor sigue allí. Por lo tanto, es adorable en un nivel para el devoto. El Srimad Bhattan dice eso en el canto 11. Él dice, uno debería ofrecer reverencias ante todos, incluso ante los perros, los fuera de casta, las vacas y los burros, cayendo al suelo como una vara ofreciendo dandavat, ¿no? Imagínense. ¿Por qué? Porque uno no está viendo vaca, burro, forma, está viendo la sustancia interna, el potencial de esa alma y la presencia del Señor Supremo allí. Entonces de ahí debemos aprender a respetar a otros y a considerarnos a nosotros mismos más bajo que el pasto. Krishnadas Kaviraj Goswami, él extiende este verso en su Chaitanya Charitamrita, también dando una versión muy extrema, que también requiere explicación generalmente. Él dice, Jagai Madai Haite Munis Papishta Purishera Kita Haite Munis Selagista.
Él dice, yo soy más pecaminoso que Yagai y Madai. Para conocer esto en detalle hay que estudiar el Chaitanya Charitamrita y la historia de Yagai y Madai, el Chaitanya Bhagavat, perdón, principalmente, que eran dos personas muy pecadoras, básicamente. Y luego él dice, me voy a concentrar en la segunda parte, yo soy más bajo que el gusano en el excremento. Entonces, de vuelta, esto puede sonar como ya demasiado extremo, ¿no? Como que, ¿qué puede haber más bajo que un gusano en el excremento, básicamente? Pero nuestros acharyas nos explican cómo, si realmente tenemos la humildad apropiada, vamos a estar aprendiendo de todos hasta tal punto que incluso vamos a sentir al gusano en el excremento por encima de nuestra cabeza. Y de vuelta, no por una baja autoestima, no por un complejo de inferioridad, sino por una genuina humildad. Entonces, hay una historia a este respecto que les voy a compartir que nos habla un poco de este punto, ¿no? De cómo realmente podemos sentirnos más bajos que el gusano en el excremento, básicamente, desde un lugar saludable. Entonces ella dice que una vez, once upon a time, un tiempo atrás, había una persona con una educación muy elevada que llegó de Bengala a Brindavan, deseando vivir en Brindavan y recibir instrucciones de iniciación de un guru. Entonces se acercó donde este guru, el guru era genuino, obviamente, él comprendió, ¿no? Hablando con este recién llegado, comprendió, este aspirante está lleno de orgullo por dentro, de su erudición, de su educación. Entonces el aspirante le pidió iniciación, el aspirante le pidió instrucción, pero este sadhu no le prestó atención a eso. Entonces pasaron los días y un día el aspirante llegó nuevamente pidiéndole iniciación y este sadhu le dijo, ok, tú puedes recibir iniciación de mí si dentro del marco de 7 días me traes a una persona o a un objeto que en todos los aspectos sea inferior a ti. ¿Sí? Le dijo esto al aspirante, ¿no? Entonces el aspirante de vuelta en su orgullo pensó, wow, qué dificultad hay en eso, ¿no? Prácticamente todos en este mundo son inferiores a mí, ¿no? Entonces puedo traer casi a cualquiera que se me cruza en el camino a mi guru. ¿No? Entonces él pensó así y salió a buscar a alguien. Pero por la gracia del guru, porque el guru de todas maneras estaba enviando su misericordia a esta persona, este aspirante se empezó a volver más y más consciente de sus propias fallas y de las cualidades de otros. Y de esa manera llegó a entre los seres humanos, ¿no? Él comenzó buscando en la raza humana y se dio cuenta, no hay ningún ser humano que en todos los aspectos sea inferior a mí. Es superior a mí en algo. Todos son superiores a mí en algo y más que en algo. Y cada vez él se abría más a esto, ¿no? A las cualidades del otro y se concentraba en lo que tenía que cambiar en él mismo. De esa manera él no pudo encontrar ningún ser humano inferior a él. Entonces pasó un día allí, o 2 días capaz. Entonces luego él pasó a otra especie, dijo, bueno, voy a especies menos complejas de vida. Empezó a buscar en el reino animal, ¿no? Se miró, ¿no? En el mundo de las aves, él dijo, no, las aves están volando, yo no puedo volar, tienen cualidades que yo no tengo. Los peces pueden vivir bajo el agua, yo no puedo. Todos tienen cualidades que yo no tengo. Entonces en ese sentido pasó al reino vegetal, vamos a los árboles. Tarobra Pisa Guishuna, vemos que el árbol tiene mucho para enseñarnos. Entonces, de esa manera él también no fue exitoso, por decirlo así, ¿no? Porque él vio este árbol me enseña tolerancia, él pudo captar eso, básicamente. Y así él pasó 6 días. Recordemos, el guru le había dado 7. Entonces le quedaba un día para encontrar a alguien inferior a él. Pero él no había podido encontrar a nadie hasta ese momento. Por lo tanto, para él eso simple implicaba no voy a poder ser iniciado. Entonces, durante la mañana del 7º día, lo que se menciona es que ese aspirante estaba en las afueras, en el campo, y fue a evacuar, ¿no? Al aire libre, estando muy agitado en su mente debido a que el tiempo pasaba y no encontraba a alguien inferior a él. Entonces, era su día de iniciación, básicamente. El punto era ese, era el último día. Él estaba evacuando y él pensó, ¿no? Este excremento es inferior a mí en todos los aspectos. Finalmente encontré algo. Le voy a contar a mi guru al respecto. Pero se dice, por la gracia de su guru, la inteligencia de este aspirante se había ya entrenado tanto en esos 6 días en ver las cualidades de otros y sus propias faltas, que él empezó a pensar, ¿no? Estoy diciendo que este excremento es inferior a mí, pero en realidad antes de que esta sustancia entrase en contacto conmigo, ¿no? Ahora apareciendo como excremento, pero antes, ¿qué fue? Era prasadam, prasadam sagrado de Krishna ofrecido a la deidad, ¿no?
¿Y por qué ahora está apareciendo como excremento? Y él se empezó a dar a hablar fuerte a su propia mente, porque tú quisiste mantenerte con vida, quisiste alimentar tu cuerpo, tenías apetito, ¿no? Y por eso, debido a eso, tú lo comiste y ahora está saliendo en esta forma tan desagradable, ¿no? Entonces el punto es ese, ¿no? O sea, hay alguien más bajo, pensó esa persona, que aquel que a una sustancia tan elevada como el prasadam, ¿no? La transforma en algo tan desagradable como el excremento. No puede haber nadie más bajo que yo. Entonces él así seguía pensando de esa forma. Entonces ahí concluyó, no, esta sustancia es mejor que yo, este excremento es mejor que yo. Pero recordemos, el ejemplo original decía, más bajo que el gusano en el excremento, ¿no? Pero todavía falta que aparezca el gusano en el excremento. Entonces eventualmente un gusano aparece en el excremento. Y el aspirante dice, bueno, finalmente lo tengo. Este gusano en el excremento es inferior a mí en todo aspecto. Pero obviamente, inmediatamente él ya había adquirido ciertos samskaras y empezó a pensar, no, este gusano, ¿no? Yo convertí el prasad del Señor en excremento, ¿no? Ya no puedo purificar este excremento yo mismo, pero este gusano en última instancia va a purificar el excremento, lo va a volver de regreso a la tierra, lo va a convertir en compost y yo no puedo hacer eso. Así que en ese sentido yo soy inferior al gusano en el excremento, ¿no? Y ahí podemos entender por qué Krishnadas Kaviraj Goswami dijo, yo soy más bajo que el gusano en el excremento. Todo el punto es que este aspirante terminó, se bañó eventualmente luego de evacuar y fue donde su maestro, luego de la semana, y su guru le preguntó, ¿no? ¿Y trajiste a alguien que sea inferior a ti en todos los aspectos? Y el aspirante, cayendo en reverencias, con plena humildad, habiendo quedado muy transformado luego de esta semana, dijo, oh, mi amo, por tu misericordia, ¿no? Me he dado cuenta que en estos 7 días, ¿m? Si hay alguien bajo y caído en este mundo, soy yo. No hay una criatura inferior en todo el mundo aparte de mí. Obviamente, de vuelta, entendamos de dónde lo estaba diciendo. Hay lugar para eso en el marco de la cordura. Entonces el sadhu se sonrió al escuchar eso, ¿sí? Y abrazó al candidato, ¿no? Diciéndole, ¿no? Has venido aquí luego de haber abandonado tu orgullo en el camino estos 7 días y has adoptado un humor de humildad. Así que ahora ya no hay ningún otro obstáculo para tu iniciación. Como diciendo, el obstáculo a la iniciación era tu orgullo y lo has dejado a un lado, ¿no? Entonces, por la misericordia de este gran santo, el aspirante obviamente fue bendecido con la iniciación y con una vida de vayan muy exitosa con semejante humildad. Entonces, por eso que Mahaprabhu le explica este verso de esa manera, ¿no? Él dice, ¿no? A pesar de que el devoto es la persona más elevada, él se considera a sí mismo más bajo que la brizna de hierba. Y él lo tolera todo en 2 formas, como dijimos, tolerando y dando, como el árbol. Y aunque un Vaishnava es la personalidad más elevada, dice él está desprovisto de orgullo y él honra a todas las entidades vivientes, sabiendo que Krishna reside en ellas. Entonces vemos el orgullo que da, el respeto que da, lo da en el marco de reconocer a Krishna. Todas estas cualidades se expresan en el marco del bhakti, ¿no? En otro marco habrá humildad, habrá tolerancia, pero es de otro lugar. Y es por eso que eventualmente se dice, quien quiera que cante el santo nombre de Krishna de esta forma, sin duda alcanzará amor por los pies del loto de Sri Hari. Entonces, algunas ideas en relación a este tercer verso, como para tenerlo presente, y vamos por un momento ya antes de terminar algunas consideraciones un poquito más prácticas en relación a cómo implementar todo eso en nuestro día a día, y resumiendo un poco lo que vimos hasta ahora. Por dar un ejemplo un poco más contemporáneo, ¿no? Podríamos comparar, ¿no? Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psíquico en términos tecnológicos como el hardware y software, ¿no? Como el disco duro y el disco más fino, si se quiere, ¿no? Entonces, este cuerpo físico es como el hardware, hard drive, y el software de nuestro condicionamiento es nuestro cuerpo psíquico o sutil. Entonces, nuestro condicionamiento en esta vida relacionado a este tipo de cosas es el resultado de una acumulación de samskaras, de expresiones de incontables vidas, ¿no? Dentro de nuestro viaje por las moradas materiales. Es importante entender eso también. Nuestro condicionamiento tiene que ver con cómo respondemos a cada momento con lo que nos está pasando internamente, externamente. Y siendo honestos y como
almas condicionadas que están intentando dejar de serlo, también debemos reconocer que la mayoría de nosotros hemos nacido en este mundo no como Shaktiavesa avataras y descensos empoderados de Bhagavan, sino como seres que están intentando alcanzar la iluminación, pero que ya hemos de alguna manera incorporado un pack, un software de anti-humildad en nosotros muchas veces, ¿no? Nuestro carácter y nuestra humildad se han incorporado. ¿Y cómo se ve este combo anti-humildad, este software? ¿No? Vamos a comparar un pack estándar que suele incorporar eso, ¿no? Por ejemplo, de vuelta, no les voy a pedir que levanten la mano o pueden apagar el video y levantar la mano si quieren o levantarla internamente, pero tratar de reconocer algunos de estos síntomas siempre nos va a ayudar. Por ejemplo, algunos ingredientes de nuestro pack anti-humildad tiene que ver con tener dificultad en aceptar un no por respuesta ante algo que querríamos que nos digan sí, ¿no? Tener la necesidad de tener la razón la mayor cantidad del tiempo, o considerar que nuestra perspectiva personal de las cosas es la realidad absoluta, objetiva, o yendo un poco más allá, considerarnos el centro del universo, aunque uno no lo diga de la boca para afuera, pero quizás nos comportamos como tal. Considerarnos, como digo, controladores, disfrutadores, el más querido amigo. Krishna dice en el Bhagavad Gita que él es eso, Bhaktaram Yaknyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutam. Pero bueno, a veces nosotros queremos ser Krishna. Aunque oficialmente somos Gaudiya Vaishnavas, a veces quizás todavía nos comportamos como si Dios no existe y más aún como si nosotros fuésemos el centro. O también a veces otros atributos el pack tienen que ver con estar a la defensiva cuando algunas de nuestras fallas son señaladas, incluso constructivamente, o una consideración egocéntrica de yo primero, ¿no? Tratar de pasar por encima a los demás, siempre estar pendiente de lo que yo quiero, yo necesito. La impaciencia, como hablamos, ¿no? La falta de confianza, la falta de fe, la falta de respeto ante criterios diferentes, ante diferencias, ¿no? Cuando algo es diferente de como yo estoy acostumbrado a verlo, como yo elijo verlo, ¿no? Cometer el error de no ofrecer respeto debido a una diferencia que puede venir con la idea de enriquecer mi panorama. También algo que puede costar a alguien, en este caso, es aceptar responsabilidad por los propios errores, culpar a otros, o también mentalidad de víctima, victimización, buscar que nos apañen, ¿no? Que nos acaricien el ego, que nos mantengan en la zona de confort y volvernos una víctima en lugar de volvernos seres maduros, adultos y responsables. Entonces, debido a todo esto, sea cual fuere los puntos con los que nos identificamos, necesitamos purificar nuestra conciencia de todas estas impresiones. Y el canto obviamente está allí para eso. La primera función del canto, como Mahaprabhu es Cheto Darpanamarjana. Cheto Darpanamarjana. A ver, un segundo, porque se activó el micrófono. Cheto Darpanamarjanam tiene que ver con limpiar el polvo del espejo de nuestra conciencia. Anartha Nibriti, ¿no? Remover, remover, remover. El santo nombre es como una escoba trascendental. Al comienzo de la barrida sale el polvo y parece que todo está sucio y es un desastre. Pero antes de eso el polvo estaba tan asentado que parecía que no había polvo. El polvo se había casi vuelto parte del ambiente. Y a veces uno puede pensar, oh, no hay necesidad de limpiar nada, no hay polvo, ¿no? Pero en realidad si prestamos verdadera atención, vamos a darnos cuenta, no, el polvo está tan asentado que no parece polvo. Cuando doy el primer escobazo, ahí me voy a dar cuenta, había polvo y está todo desastroso. Pero en la medida que seguimos con la limpieza, eventualmente vamos a ver todo en su forma y color original y va a valer la pena todo el esfuerzo atravesado. Entonces, de a poco, atrás del canto, lo que estamos haciendo es reemplazar nuestros samskaras de vida condicionada por samskaras devocionales, bhakti samskaras. Ese proceso de transmutación va aconteciendo en el día a día. Pero necesitamos cambiar, ¿no? Debemos hacer algo, si no vamos a estar incurriendo en la famosa definición de locura, hacer siempre lo mismo, pero esperar que pase algo diferente. Y eso no va a ocurrir. Si esperamos que algo diferente pase, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que cambiar nosotros. No caer en la farsa o en la comodidad de decir, no, yo soy así. Esa es mi forma de ser, ese soy yo.
¿no? Sobre identificarnos con nuestros samskaras condicionados. Eso va a mostrar que no estoy interesado en cambiar mi condicionamiento. Pero siguiendo a Hegel, y así la Maharaj citándolo, debemos atrevernos a morir a ese lado de nosotros, que no somos nosotros, para vivir. Morir a lo que no somos, en verdad. Y atravesar el trabajo de cambio. Si no estamos dispuestos a cambiar, nuestro progreso espiritual va a ir muy lento o no va a ir directamente, ¿no? Porque la vida espiritual implica cambio. Entendamos que esa es la raíz de practicar vida espiritual, cambiar. Siempre me viene a la mente el famoso caso de Viktor Frankl, quien fue prisionero en Auschwitz, en la época del régimen nazi, en un campo de concentración. Él siempre, aunque toleró las cosas, tuvo que atravesar las situaciones más inimaginablemente inauspiciosas. Siempre mantuvo una actitud mental positiva, tratando de extraer profundidad y significado en todo, y viendo cualquier circunstancia como una oportunidad para él volverse la mejor versión posible de sí mismo. Entonces, ese es el espíritu que en realidad este tercer verso de Sikshastaka me intenta darnos. Mañana vamos a seguir en una forma expandiendo sobre esta idea cuando hable sobre vulnerabilidad y empoderamiento. Pero hoy, de alguna manera, es una antesala, un prefacio para continuar elaborando sobre algo tan importante, ¿no? Y así debemos seguir para experimentar verdadera transformación. Así es como llega la transformación. No es que aparece una mariposa, una luz de colores y somos alguien distinto. Tenemos que abrazar una práctica en un lugar en particular, ¿no? Sentimos el golpe de nuestro condicionamiento y como respuesta elegimos responder de una manera más saludable, más elevada, más profunda. Así es como vamos a crecer como seres humanos, emocionalmente, espiritualmente. Y es posible, como dije, no es imposible. No es imposible. Es posible alterar incluso en un sentido neurológico, biológico, todo eso está comprobado, incluso hoy científicamente se habla de la neuroplasticidad, ¿no? De la habilidad del cerebro para reorganizarse a sí mismo, para formar nuevas conexiones neurales a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si realmente en nuestra mente, en nuestro packaging sutil, decidimos ese cambio, eso repercute y afecta en todas las demás esferas. Entonces, todo eso son buenas noticias que nos muestran diferentes hábitos emocionales pueden ser modificados, transformados. Pero tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una determinación, ¿no? Como dicen aquí en inglés, do or die, ¿no? Tenemos que llegar a esa determinación, hacerlo o morir, porque en definitiva esa es la realidad. Si no cambio, me espera la muerte y otra muerte y otra muerte hasta que cambie, ¿no? Y muera a lo que ya no va a llevar a otra muerte, morir para vivir. Entonces debemos esforzarnos en una dirección correcta, inteligente, y de esa manera nuestro esfuerzo, de vuelta, no es un esfuerzo egocéntrico, no es un esfuerzo donde yo pienso todo va a depender de mí, sino que me esfuerzo en la dirección de ser humilde, me esfuerzo en la dirección de seguir este verso, me esfuerzo en la dirección de atraer la gracia. Y de esa manera, por gracia divina, poder cambiar nuestros hábitos emocionales, etc. Y cuando uno llega a Nishta, en la práctica, como Mahaprabhu muestra aquí, uno va a poder contemplar el mundo entero a través de los lentes de la humildad, ¿no? Y a esa altura ya no vamos a necesitar practicar ser humildes, nos vamos a volver humildes, nos vamos a volver humildad. En esta etapa todavía es un ejercicio por momentos un poco, digámoslo así, calculado, forzado desde un lugar inteligente y voluntario, pero eventualmente eso se va a quedar completamente incorporado como parte de nuestro ser. Y vuelvo a repetir antes de terminar, ¿no? Humildad no es baja autoestima. En verdad, humildad más bien tiene que ver con necesitar menos validación de los demás, ¿no? No tener esa adicción emocional de que continuamente el entorno me esté validando, ¿no? Porque eso muestra que yo mismo no me estoy validando. Eso es baja autoestima, ¿no? Pero en este caso la humildad natural, ¿no? Simplemente no necesita que el entorno me esté validando, porque yo mismo, ¿no? Me valido por lo que soy, aunque parezca que me siento pequeño, esa pequeñez es en conexión con la grandeza del Supremo. Tiene que ver con reconocer mi dependencia, mi fragilidad como un bebé. Un bebé está bebiendo el pecho de su madre, está en una situación de total vulnerabilidad, fragilidad, dependencia, pero al mismo tiempo le está siendo nutrido, protegido, ¿no? Querido, y no quiere salir de allí. Es deseable la situación. Entonces, de la misma manera, ¿no? Debemos ocuparnos en humildad y en demás cualidades que
que se extienden de allí, ¿no? El perdón, ¿no? Controlar nuestra habla, expresar austeridad del habla, como Krishna diría, ¿sí? Cuidarnos de no proyectar nuestras faltas hacia los demás, porque en definitiva cuanto más miramos a nuestro propio condicionamiento, cuanto más aceptamos nuestras limitaciones, nuestras fallas, ahí es donde más vamos a poder también perdonar a otros, donde nos volvemos más realistas, más humanos, partiendo por casa. Desde ahí podemos extender eso hacia otros. Si por casa todavía no somos muy humanos, muy comprensivos, lo más probable no lo vamos a hacer con los demás tampoco. Entonces en situaciones y obviamente en situaciones de abuso, etcétera, desde ya que el perdón no significa perdonar en el sentido de permitirnos ser abusados, ¿no? Sino de no arrastrar resentimientos, sentimientos de venganza, cosas por el estilo, y tratar de siempre mantenernos en un espíritu de compasión y bienquerencia y siempre desear lo mejor para todos, ¿no? Incluso para la peor de las personas. Si alguien es compasivo, va a desear lo mejor a cada persona, lo cual puede tomar una forma u otra para que esa persona se eduque y se reintegre a un sistema sano, pero el sentimiento de bienquerencia, eso es misericordia, debe estar allí. Y obviamente lo opuesto a esto es absorbernos en crítica, absorbernos en encontrar fallas en los demás, porque encontrar fallas lo único que genera es una retroalimentación para buscar más fallas, encontrar más fallas. En el Gaur Lila encontramos el famoso ejemplo de Ramachandra Puri, quien era tan experto en encontrar fallas que incluso encontraba fallas en Mahaprabhu, ¿no? Quien era Krishna dando el ejemplo de un acharya impecable, que hasta el punto era tan experto, entre comillas, que inventaba fallas donde no las había, ¿no? Ramachandra Puri veía algunas hormigas por fuera de la cabaña de Mahaprabhu y él concluía: Mahaprabhu está comiendo dulce, no es un sannyasi fidedigno. Solamente por ver hormigas, ¿no? Entonces vemos, podemos adquirir esa capacidad, ¿no? En donde pasamos a ver fallas en los demás donde no las hay, o fallas donde estuvieron allí, quizás 20, 30 años atrás, y yo todavía continúo jugando a esa persona por lo que hizo 3 décadas atrás, sin tomarme el tiempo de ver, ¿será que cambió? Incluso si no cambió, a la hora de ver esa falla, yo debería verla con un espíritu de ayudar a esa persona a cambiar, no meramente de criticarlo. Eso es un acto de violencia injustificado dentro del bhakti, ¿no? Y lamentablemente a veces encontramos eso en la sociedad Vaishnava, que poco y nada tiene que ver con el Vaishnavismo, pero practicantes inmaduros, ¿no? Lanzando juicios y prejuicios y condenas en todas las direcciones, juzgando a alguien por lo que hizo hace 20 años o por algo que nunca hizo, pero supuestamente lo hizo, y si lo hizo implica que lo debe estar haciendo 20 años después. Y sin tomarme el tiempo de realmente averiguar si todo eso fue así, y mucho menos con una intención bien queriente. Entonces, cuidémonos. Esto es delicado. Cuando dirigimos todo esto al área del bhakti, de los Vaishnavas, que representan el corazón de Krishna, ¿no? Eso puede causar estragos en nuestra práctica. Entonces, solamente voy a criticar si mi crítica es constructiva, ¿no? Mi crítica va a ser constructiva si estoy preocupado de ayudar a la persona, si yo sé que con mi crítica la voy a ayudar, si primeramente corroboro que eso que estoy observando no es mi propia proyección mental en otros, si por otro lado me encargo de ver que eso está ocurriendo realmente, y cuando lo señalo lo hago desde un lugar comprometido con el deseo de ayudar a la persona, y eso significa con la disposición a acompañar a la persona a cambiar lo que le estoy señalando. Pues si yo le digo a usted: oh madre, usted tiene envidia, tiene que cambiar eso, y me voy, ¿no? Eso no es crítica constructiva. Si yo me atrevo a abrir la boca para mencionarle a alguien, considero que esto habría que cambiarlo, yo inmediatamente voy a decir: sé que no debe ser fácil, pero cuenta conmigo, yo estoy para acompañarte en todo lo que necesites en este proceso. Ahí me estoy haciendo cargo de mi crítica constructiva. Ahí se vuelve crítica constructiva. Si simplemente lanzo al éter, ¿no?, la observación, pero no me quiero hacer cargo de eso, eso no es permitido por Mahaprabhu y sus seguidores. Entonces, cuidémonos de la mentalidad de buscar fallas. Intentemos un ayuno de eso, principalmente, ¿no? Tratemos, a veces usan estas pulseritas que se van pasando de un día al otro, y son 21 días que se menciona que el cerebro tarda en formar un nuevo hábito. A ver cuántas veces al día pasa la pulserita en la idea en este concepto de, ¿no? Eso a veces nos ayuda a concientizarnos de cómo eso a veces está incorporado. Entonces contrarrestemos todo eso, aprendamos a escuchar, aprendamos a entender, a ser compasivos, a desarrollar estas cualidades y admitir nuestros errores y a estar dispuestos a enmendar cualquier falla, cualquier dolor generado.
Sí, bueno, mucho más se puede decir. Y lo que se me ocurre también, si les interesa también para todos, obviamente como una tarea extra para el hogar, también es pensar en relación a esto que hablamos ahora. Pensar, por ejemplo, en, no sé, en qué cosas son las que me hacen sentir agradecido en mi vida. ¿M? Que, y en el día a día, qué tanto tuve éxito en llevar a la práctica este verso y qué tanto fracasé en el día a día en llevar a la práctica este verso. Eso es parte de Harikata, de conversar entre Vaishnavas. ¿En qué fallé hoy? ¿En qué fracasé hoy? Pero mañana lo voy a volver a intentar por el apoyo que recibo. ¿En dónde suelo ceder en mi condicionamiento? ¿No? ¿En dónde me cuesta expresar esto? ¿No? Y si lo puedo hacer de vuelta, porque voy a tener otra oportunidad, ¿cómo lo haría entonces? ¿Cómo lo haría diferentemente para no volver a pisar el mismo palito, como quien dice? Todo esto nos vuelve introspectivos, ¿no? Y para ser introspectivo se requiere humildad. Uno no puede ser introspectivo sin humildad. Si uno simplemente es orgulloso, se mantiene flotando en la superficialidad de las cosas. Verdadera introspección requiere humildad. Admitir nuestras limitaciones, nuestras fallas, admitirnoslas a nosotros mismos, que es lo más difícil. Pero de vuelta, hay que empezar por algo, es un lugar para comenzar todo esto, ¿no? Entonces, animémonos a todo eso, entendamos que todo este tipo de cosas nos van a liberar, nos van a dar más fuerza, más ánimo, más contacto con lo real y va a nutrir obviamente también nuestro canto, ¿sí? Sí, bueno, algunas ideas que les quería compartir hoy respecto a este tema. Mañana, como digo, en nuestra charla de vulnerabilidad y empoderamiento vamos a seguir expandiéndonos al respecto.